Perfecto. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Gracias por participar en Expo Ibero Posgrados 2021. Los invitamos a que sigan participando todo el día. Mientras tanto, hoy vamos a disfrutar de esta conferencia que la maestría en Administración nos está haciendo favor de presentar el día de hoy. A continuación, con ustedes, el maestro Roberto Montalvo, coordinador de la maestría. Adelante, maestro. Gracias, Claudia. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Es para nosotros en la maestría en Administración un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. El de la voz, Roberto Montalvo, es coordinador de este programa de la maestría en Administración en la Universidad Iberoamericana y nos congratulamos de tener el día de hoy a Aurelio García del Barrio, a nuestro querido maestro del Instituto de Estudios Bursátiles, quien es el director del MBA allá en España y que hoy con mucho gusto nos comparte el tema, la inteligencia de los negocios a través de las finanzas. Aurelio, para no robarte más tiempo, te cedo la palabra y agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición. Muchas gracias, Roberto. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y todas a este día de Expo que estoy a buen seguro que les resultará muy interesante. Dentro de la maestría de finanzas y bueno, un placer como siempre participar en todos los eventos de la Universidad Iberoamericana de México por los largos años que nos unen ya de colaboraciones. Por lo tanto, un placer estar con ustedes. Como comentaba Roberto, les voy a presentar lo que hemos titulado la inteligencia de los negocios a través de las finanzas. Y básicamente va a ser una presentación no excesivamente larga. Después, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Y básicamente lo que les quiero dar es una perspectiva de cómo han evolucionado los negocios y dentro de los negocios las finanzas y la importancia que tienen las finanzas dentro del negocio y cómo han evolucionado estas durante este periodo, ¿no? de tiempo que hablamos. Entonces, vamos a empezar. La nueva economía, como ven aquí, tiene muchos elementos por la que está afectada, ¿no? Todo lo que son temas regulatorios y privatizaciones, por supuestísimo la globalización, no nos encontramos dentro de mercados domésticos, sino dentro de mercados globales. La empresa no es un ente unicelular, es un ente que forma parte de un vertical, de una industria. Esa industria a su vez forma parte de un entorno económico local y ese entorno económico local está absolutamente influenciado por la economía global, ¿no? Si bien es cierto que seguramente por la pandemia veamos que la globalización también va a cambiar, se va a tornar diferente, no digo que vaya a desaparecer, pero se va a tornar diferente porque muchas compañías estaban localizando sus centros productivos en otras geografías, bueno, por materia de obra, materia prima más barata o mano de obra más especializada, etcétera, etcétera, y ahora por los problemas que ha supuesto con la pandemia para las cadenas globales de suministro, bueno, pues estamos viendo que muchas empresas están volviendo a localizar esos centros productivos más cerca o incluso dentro de sus países de origen, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo esto que comento, la globalización es un aspecto fundamental dentro de la nueva economía. Todos los estándares, la estandarización de los productos, la convergencia que tienen las distintas economías, la sensibilidad ecológica, cada vez estamos viendo mucho más que las empresas están mostrando sensibilidad por el mundo verde, incluso estamos viendo emisiones de bonos verdes, cosa que hace pocos años era impensable. Todo lo que es la desintermediación, aspectos demográficos. Los mercados financieros impactan directamente dentro de las compañías y están cambiando también. Los límites difusos dentro de esa globalización y, por supuestísimo, todo lo que es volatilidad. Volatilidad que nos afecta desde muchas perspectivas también. Entonces, vamos a hacernos una serie de preguntas. ¿Podemos decir que han cambiado las estrategias? Bueno, pues la respuesta es sí. Hay varios factores que nos lo demuestran. Primero, nada se da por hecho. Los cambios son discontinuos. Hay una discontinuidad en todos los cambios a los que nos enfrentamos.
absolutamente imprescindible necesidad de adaptación. Si no nos adaptamos, estamos muertos dentro del mundo global de los negocios. Tenemos necesidad de ser flexibles y eficientes al mismo tiempo. Cuando planificamos, y luego ahondaré en este aspecto en la parte financiera, en la planificación, nos enfrentamos a mayores factores de incertidumbre, por lo tanto se convierte la planificación en un ejercicio muchísimo más importante y nos estamos cuestionando todos los procesos de las compañías. Entonces, dicho esto y viendo claro que existe un paradigma de cambios, ¿cómo nos enfrentamos a esos cambios? Bueno, pues con nuevos procesos de toma de decisiones, con metodologías flexibles, dotando al management, a la gerencia, a la dirección de las empresas de capacidades diferentes, cada vez son más importantes, asumiendo que los hard skills están ahí, cada vez son más importantes los soft skills, todas las capacidades para gestionar la organización, desde liderazgo, gestión de riesgo, gestión del cambio, etcétera, etcétera. Nueva filosofía para enfrentar los problemas y las capacidades tecnológicas que nos permitan esa adaptación. Cada vez los aspectos tecnológicos también son más importantes dentro de las compañías. No les voy a comentar a ustedes, que lo sabrán de sobra, bueno, la importancia que está cobrando en el mundo actual todo lo que es análisis de datos. Cada vez el análisis de datos se ha convertido para la toma de decisiones en un elemento absolutamente crítico. Es fundamental tener información suficiente, y esa información nos viene de ese análisis de datos, de todo lo que es Big Data, para la toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de las empresas hoy en día? Bueno, pues conocer perfectamente los requisitos de los usuarios, el uso eficiente y efectivo de los recursos que tiene la organización, y ahí hablamos tanto humanos como materiales, toda la integración logística, o sea, la cadena global de suministro que mencionaba anteriormente, cultura de teamworks, o sea, cada vez el tener gente más capacitada para el trabajo en equipos y en equipos multidisciplinares se valora más en las compañías. O sea, no vale ser un elemento brillante dentro de la compañía individualmente, sino que tenemos que ser capaces de integrarnos dentro de ese teamworks que tiene la compañía y sobre todo hablando de compañías transnacionales, bueno, con gente de otras culturas, que habla otros idiomas, aunque la compañía normalmente va a haber un idioma común que será el inglés, etcétera, etcétera, pero bueno, gente tiene otras culturas, otros idiomas, otra manera de pensar, otra manera de entender el mundo. Alianzas estratégicas con los clientes, aquí no me voy a adentrar, pero bueno, digamos, los conceptos estratégicos van cambiando. Históricamente la planificación de toda la estrategia competitiva se hacía en base a los postulados del profesor Porter de la Universidad de Harvard, que seguramente todos ustedes conozcan, no haya ni de hablar de ellos, las diferentes estrategias competitivas que él establecía, de diferenciación de producto por costes o por segmentación especializada, pero lo que ocurre es que Porter entendía, digamos, esa estrategia competitiva como una guerra. Unos años después llegó Arnold Wox, un chileno afincado en Washington, que tiene una consultora y desarrolló el modelo Delta. Y entonces el modelo Delta es más de conceptualmente una economía colaborativa, ¿no? O sea, se busca crear valor para el cliente, y por lo tanto esas alianzas estratégicas que se establecen dentro de todos los partners que intervienen en la cadena de valor para el cliente se convierten en fundamentales. Siguiendo con nuestro checklist, tendríamos, bueno, una capacidad de entrega rápida, una capacidad de respuesta rápida. Tenemos casos en el mundo real donde esto se ha convertido, bueno, pues en una ventaja competitiva por sí misma. Mencionaría aquí el grupo Inditex o Zara, empresa española, Zara como su global flagship brand. Tiene una capacidad en cuanto a su logística absolutamente brutal. Después, integración de todo lo que son los temas tecnológicos, ya sea con los proveedores clientes, porque eso va a facilitar nuestra cadena de suministro. Fundamental la motivación de los recursos humanos. Toda organización tiene en la base los recursos humanos, y vemos cuál es el Balance Scorecard, ¿no? El cuadro de mando integral. En la base tiene los recursos humanos.
como base de toda la organización. Después estaría el análisis de la cadena de valor, el análisis de todos los procesos, después toda la perspectiva de clientes para terminar en lo alto de la pirámide con los aspectos financieros, ¿no? En esta línea hablaríamos también, dentro de toda esa alianza estratégica con los clientes, hablaríamos del ECR, el Efficient Consumer Response, y las aplicaciones ERP, todo lo que son los Enterprise Resources Planning. El más famoso es el de SAP, pero aún hay muchos. Navision tiene otro, hay varios, donde supone la integración dentro de sistemas de gestión globales. O sea que en términos de tiempo real podamos tener un reporte consolidado a nivel mundial de cualquier aspecto de la compañía. No solo hablamos de los financieros, que también, sino que hablamos de temas de P2P, o sea, toda la parte de procurement, order to cash, toda la parte de ventas, product costing, APO, la parte de producción, etcétera, etcétera. Cualquiera de los diferentes aspectos o áreas de la compañía. ¿Cuál es el objetivo de la dirección que nos estamos enfrentando en este momento? Bueno, pues afrontar los nuevos desafíos y adaptarlos a las nuevas realidades y exigencias actuales, aprovechar al máximo el conocimiento y la capacidad para administrarlo, guiar e integrar actividades tanto administrativas como de operación, identificar los índices de gestión adecuados. Cuando hablo de los índices de gestión me refiero a los KPIs, dentro de ese cuadro de mando, o sea, qué es lo que nos va a guiar o por qué nos vamos a guiar en la gestión de la compañía, que sean suficientes y específicos para establecer nuevos y sucesivos estándares de excelencia. En esto la teoría Kaizen de los japoneses es famosa, es una búsqueda continua de la excelencia, y además debemos afrontar, en ese sentido debemos aprender de ellos, porque deberíamos siempre aprovechar los cambios cuando las cosas van bien, no cuando van mal. Siempre es mucho más fácil y menos doloroso afrontar cambios en la organización cuando la situación de la compañía, el entorno es bueno, que no cuando es malo. Siempre es mucho más crítico, ¿de acuerdo? Y el diseño y el desarrollo de un sistema automatizado de apoyo a la toma de decisiones, que ya mencioné anteriormente, con capacidad para recomendar cursos de acción que sean factibles y puestos en práctica en un tiempo razonable, ¿de acuerdo? O sea, cuando hablamos de esa planificación estratégica, todo el strat planning de la compañía y su medición, ahora hablaremos de ello, no es algo lindo que tengamos que tener, es algo que, además de ser lindo, tiene que ser implementable, conocido por todos los estamentos de la organización, y además que sea de un fácil o relativamente fácil seguimiento con esos KPIs para tomar acciones o medidas correctoras en base a lo que veamos con esos KPIs, lo que no está funcionando, o incluso lo que está funcionando, mejorarlo con esa búsqueda continua de la excelencia que comento. Bueno, pues tendríamos 3 niveles de habilidades donde nos estamos moviendo. En primer lugar, esas habilidades técnicas, que serían los hard skills que mencionaba anteriormente. Ahí hablamos de la comprensión de los conocimientos, los procedimientos y herramientas específicas para producir el output de una organización o de una business unit. Las habilidades humanas, los soft skills, como digo, cada vez más importantes, serían la capacidad de trabajar de manera efectiva como miembro de un grupo, de un equipo de trabajo, normalmente transnacional, y el fomento de la cooperación entre los miembros de una organización o de una business unit. Y después tendríamos las habilidades de conceptualización. ¿Ahí de qué hablamos? Bueno, pues de la percepción de la organización o la business unit como un todo. O sea, no solamente la parte que yo hago, sino esa parte integrada dentro de un todo. La comprensión de la manera en la que ese trabajo se divide y una vez realizado se vuelve a integrar para conseguir ese objetivo común, y el reconocimiento de la relación de la organización con el entorno. Muy importante, como mencionaba anteriormente. La empresa no es algo que viva fuera del mundo, no podemos mirarnos a nuestro ombligo, tenemos que ser conscientes de que formamos parte de algo más grande, una industria primero y un entorno económico después. Y ahí ven ustedes en
digamos, en los 3 niveles, lo que sería la alta dirección, la gerencia, los mandos intermedios y los supervisores, bueno, donde obviamente tienen que tener una mayor incidencia, ¿no? Las habilidades técnicas estarían sobre todo en los supervisores y en los bandos intermedios. Las habilidades humanas estarían en la gente que gestiona equipos, básicamente, en los bandos intermedios y la alta dirección, y las habilidades de conceptualización estarían across de todas, aunque un poquito menos en los supervisores, pero serían comunes across de toda la organización, como decía. O sea, toda organización tiene que ser consciente de cuáles son esos objetivos comunes y esos objetivos de la planificación estratégica de la compañía. Bueno, pues, ¿qué es lo que pretenden las compañías? En última instancia, la creación de valor para el accionista. Piensen ustedes que cuando un accionista está dejándonos dinero, nosotros nos financiamos, tenemos 2 maneras, hablaremos de ello, de financiar la organización, que es vía equity y vía deuda. Entonces, cuando financiamos la compañía vía equity, vía capital, nosotros le damos unos papelitos a los accionistas, que son las acciones, y a cambio de esos papelitos, que tienen un valor nominal, ellos nos entregan un dinero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que devolverles una rentabilidad contra ese dinero que nos han dejado en el tiempo. Y esa rentabilidad tiene que ser mayor a la que podrían encontrar en una inversión de riesgo similar al nuestro, porque si encuentran una inversión de mayor rentabilidad a un riesgo semejante al que tienen con nosotros, obviamente van a poner su dinero en otro sitio, es natural, ¿no? Por lo tanto, el objetivo final de cualquier compañía es la generación de valor para el accionista. Entonces, hablaríamos tanto de activos tangibles o intangibles, ¿no? Entonces, tendremos que analizar los recursos. ¿Cómo? Identificando y clasificando los recursos de una empresa. Eso normalmente lo vamos a hacer a través de un análisis SWOT, un análisis FODA, como conocen ustedes. Tenemos que analizar las capacidades, por lo tanto, las identificaremos para ver qué puede hacernos más eficientes que los rivales. Identificaremos al mismo tiempo los inputs para cada una de las capacidades y la complejidad que tienen estas. Tenemos que indicar cuál es nuestra ventaja competitiva, o sea, los recursos potencialmente generadores de renta y de capacidades en términos de una ventaja competitiva sostenible, muy importante la palabra sostenible, ¿de acuerdo? Y la aprobación de los beneficios. Y después tendremos que establecer cuál es nuestra estrategia para explotar mejor los recursos de la empresa y las capacidades, como comentaba anteriormente, relacionada con esas oportunidades y también para salvar esas amenazas externas que vamos a tener. ¿De acuerdo? En definitiva, todo ello enfocado, como decía, a la generación, la creación de valor para el accionista. Bueno, pues este sería el concepto o la conceptualización estratégica, ¿no? Cómo están cambiando un poco, hacia dónde van las compañías hoy en día. Y dentro de las compañías tenemos distintas áreas funcionales. Tenemos finanzas, tenemos marketing, tenemos operaciones, recursos humanos, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar hoy en las finanzas. ¿Cómo se definen las finanzas? Bueno, pues como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Y por lo tanto está afectando a la vida de toda persona y organización. Desde un punto de vista personal, a quién no nos afecta las finanzas, y desde el punto de vista de la empresa, 3/4 de lo mismo, pero también podríamos hablar a nivel de los estados, por lo tanto, de los gobiernos y de los estados. Por lo tanto, las finanzas están presentes prácticamente cada minuto de nuestra vida de una y otra manera. Entonces, podemos decir que se relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en qué. En todo lo que sea transferencia de dinero entre personas, empresas y gobiernos, que serían los 3, quizá, key stakeholders dentro de un proceso, un gran proceso financiero. Como mencionaba, las finanzas dentro de la organización tienen una vital importancia, ya que después de la toma de decisiones controlan y administran el capital de la misma. Y por supuesto, y luego también ahondaré en ello, tienen una íntima relación con las otras áreas de la empresa. ¿Por qué? Cuando nosotros atendemos a un comité de dirección,
el director de ventas dice, yo quiero vender más. Entonces el director de operaciones dice, bueno, pero para que tú vendas más yo tengo que producir más, por lo tanto necesito acceso a unos mercados de materias primas y además necesito contratar más gente. El director de recursos humanos le dice, bueno, pero para contratar más gente tenemos esta serie de problemas, sindicatos, turnos, horas extras, lo que sea, ¿no? Y al final de todo está el financiero, que es el que engloba todo eso, es el que tiene que poner en práctica la financiación adecuada para conseguir esa inversión, ¿de acuerdo? Y activar todo ese plan que se ha discutido. Entonces, digamos, el financiero está al final de la cola, pero tiene toda esa visión global del negocio, ¿de acuerdo? Que quizá las otras áreas están más focalizadas en su área funcional. Los mercados financieros, bueno, pues ayudan, como bien sabemos, a todo lo que supone comprar y vender activos financieros, existiendo distintos tipos, y cada uno tiene distintas tareas. Hay mercados de dinero, mercados de capital, mercado primario, mercado secundario, o sea, distintos tipos de mercados. Y también vamos a hablar del rol que tiene el CFO, el CFO, el director financiero, que es de vital importancia, ya que tiene distintas funciones. Vamos a ver cuáles son, por además son probablemente las más relevantes dentro de todas las áreas funcionales. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pues, en primer lugar, controlar, administrar y utilizar el dinero, desde el punto de vista del reporte, proporcionar la información, tanto cuanti como cualitativa, para la toma de decisiones, o sea, no solamente en términos numéricos, sino lo que esos números hablan, ¿vale? Muy importante. Como mencionábamos anteriormente, maximizar la riqueza de los accionistas, facilitar la toma de decisiones acertadas y realizar el análisis financiero. Segundo lugar, pues programar y controlar los diferentes tipos de inversiones que se determine por parte de la Dirección General, implementar esas estrategias de inversión, coordinar el capital, lograr el equilibrio de la empresa, o sea, la empresa tiene que seguir viviendo y quien hace que se mantenga viviendo es el CFO, y prever la captación futura de fondos, toda la parte de inversión. Entonces, como están ustedes viendo, estamos hablando aquí de dos aspectos fundamentales, que son, o tres, si quieren. Por un lado, hemos mencionado inversión, hemos mencionado financiación y hemos mencionado el valor. Entonces, ¿cómo se le retribuye ese valor a los accionistas? Vía dividendos. O sea, por lo tanto, la política de dividendos. Estaríamos hablando de tres patas fundamentales que ahora hablaremos. Entonces, ¿qué importancia tienen las finanzas? Bueno, pues en primer lugar, y desde una perspectiva más básica, si quieren ustedes, bueno, pues lograr las actividades del trabajo, ¿no? Esa es básica. Diseñar un plan de negocios, muy importante. ¿Cuál es el elemento o el documento fundamental de una organización? Su business plan, su plan de negocio. Ahí es donde se plasma absolutamente todo lo que la organización quiere ser y hacer y cómo lo va a hacer. ¿De acuerdo? En base a ese plan de negocios, poder efectuar la valoración de la empresa y saber cuál es su estructura y coste de capital. Estructura y coste de capital son dos conceptos que van íntimamente relacionados. Cuando hablamos del concepto del Weighted Average Cost of Capital, el WACC, bueno, pues estamos hablando de ese binomio indivisible de estructura y coste de capital. En tercer lugar, coadyuva a alcanzar las metas de la empresa y su competitividad, y la toma de decisiones bien fundamentadas, como os decía. Eso lo vamos a ligar con toda la parte del control. Entonces, como les comentaba, las finanzas comprenden tres decisiones fundamentales que la empresa está constantemente tomando, que son la inversión en capital, todo el activo de nuestro balance general, la financiación, que es toda la parte de nuestro pasivo, de donde nos vienen los fondos, y los dividendos, ¿de acuerdo? O sea, nuestra política de dividendos. Por lo tanto, la combinación óptima de estos tres elementos maximizará el valor de la empresa, en definitiva, para los accionistas, que, como comentaba, es nuestro último fin. Vamos a verlas un poco en detalle cada una de las tres. ¿Qué es la decisión de inversión? Bueno, pues podemos decir que es la más importante de las tres, porque se toma para crear valor,
para generar riqueza. El director financiero, y ligándolo con los roles, tiene como primera función decidir todo lo relacionado con la inversión y el uso de fondos que tiene a su disposición. Tendrá que invertir considerando ciertas variables. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, los montos, los importes, la rentabilidad esperada, nuestros return on investment, el nivel de riesgo, plazos de la inversión, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí no hablamos solo de inversión en un activo fijo, puede ser en un activo intangible, puede ser en otra compañía, o sea, podemos estar hablando tanto de crecimiento, inversiones para crecimiento orgánico, crecimiento inorgánico. Cuando invertimos en un proyecto, bueno, pues el CFO utiliza una serie de herramientas, entre las que se encuentran, menciona aquí una serie de ellas, bueno, pues todo lo que son los sistemas de costes, presupuestación, la matemática financiera, que es fundamental porque estamos manejando conceptos como el net present value o la tasa interna de retorno, el payback, etcétera, que son conceptos de matemática financiera, por lo tanto, los tenemos que manejar con una soltura importante. Y después aspectos de micro y macroeconomía. O sea que, como veis, el espectro de actividades en las que está involucrado el CFO son muy amplias, ¿de acuerdo? O sea, tiene que tener unos conocimientos importantes dentro de un espectro muy amplio de materias. En cuanto a las decisiones de financiación, bueno, pues diríamos que es la segunda decisión de importancia, porque el CFO, aparte de conseguir esos fondos dentro de los mercados o en financiación bancaria, además deberá determinar cuál es la mejor estructura de financiación. Como comentaba anteriormente, nosotros tenemos dos posibilidades de financiar una compañía, vía equity y vía deuda. Y normalmente vamos a utilizar siempre las dos, no solamente una. Vamos a utilizar el capital de los socios y la deuda. Entonces tenemos que encontrar cuál es ese punto óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos básicamente tres fuentes de financiación, como decía: recursos propios o autogenerados de la actividad cotidiana, o sea, lo que nosotros capitalizamos, los beneficios no distribuidos vía dividendos de ejercicios anteriores, los recursos aportados por los accionistas, o sea, el equity, y los recursos obtenidos de terceros, que estaríamos hablando de la deuda. Y después tenemos la política de dividendos. ¿Por qué? Porque la compañía, con los beneficios obtenidos, puede tener dos alternativas. La primera alternativa es reinvertirlos dentro de la organización, o sea, capitalizarlos y, por lo tanto, generar más crecimiento, o distribuirlos entre los accionistas. Claro, podemos pensar, hombre, lo ideal es no distribuir dividendos, quedárnoslo nosotros y seguir creciendo, utilizar esa financiación para seguir invirtiendo. Claro, eso está muy bien conceptualmente, pero ¿qué ocurre? Que tenemos que tener en mente que los accionistas nos han dejado dinero, nos han dejado ese capital y por lo tanto están esperando un retorno de ese capital, con lo cual tendremos que retribuirles de alguna manera, ¿vale? Vía dividendos. ¿Qué tiene que hacer el CFO en este sentido? Bueno, pues lograr ese equilibrio entre la satisfacción de los accionistas por el dividendo que reciben y lo que nosotros vamos a incrementar nuestra rentabilidad y nuestra capacidad de financiación por los resultados, por las utilidades no distribuidas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué ocurre o qué ha ocurrido con las finanzas? El rol de las finanzas ha cambiado. Ha cambiado radicalmente en los últimos, yo diría, les puedo hablar de 30 y tantos años que yo tengo de carrera profesional corporativa, pero bueno, incluso de algo más, ¿no? Pero podemos hablar de los últimos 30, 40 años. ¿Cuál era la visión que se tenía del CFO en las compañías antiguamente, hace 30, 40 años? Y ustedes habrán escuchado el término. Era el contador, ¿de acuerdo? El contador era el contable, lo que nosotros en España llamamos el contable y ustedes llaman el contador. La persona que gestiona la contabilidad de la empresa, que ahora hablaremos de ella, y ya está. Gestiona la contabilidad, tiene los libros y poco más. Entonces, en el pasado veíamos esa parte de análisis financiero, ¿no? La realización de ese diagnóstico financiero sin más.
En el presente, que yo llamaría ya pasado también, pero un pasado más cercano, hablaríamos de toda la administración financiera. O sea, ya estamos participando en la administración real de la empresa. Y en ese presente futuro hablamos más de la planificación financiera, de todo ese efecto de las decisiones de inversión y financiación que acabo de mencionar. O sea, el rol del CFO actualmente, si ustedes van a buscar un trabajo de CFO, no les piden que sea un buen contador, que obviamente tienen que serlo, porque la base de las finanzas es la contabilidad, como es lógico, pero eso se da por sobreentendido. Lo que le van a pedir a ustedes es que sean el business partner ideal, porque van a ser la mano derecha del director general y por lo tanto que sean un business partner. No solo el director general, sino de todo el resto de áreas funcionales de la empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el CFO es alguien que tiene que comprender el negocio, porque lo tiene que planificar, tiene que comprender el negocio y tiene que vivir imbuido dentro de ese negocio, no al margen como vivía antiguamente. Antiguamente, como comentaba, se dedicaba a hacer la contabilidad y me daba igual si trabajo en un negocio de sillas o yo qué sé, en un negocio de, no sé, de lámparas, daba lo mismo. Ahora no, ahora tendré que entender cómo funciona el negocio de las sillas y cómo funciona el negocio de las lámparas, dependiendo de dónde me encuentre, ¿de acuerdo? O sea, es fundamental ese cambio del paradigma de las finanzas, del CFO y por lo tanto de las finanzas en las empresas, es absolutamente vital en lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Según ha ido pasando el tiempo, que ha ocurrido también que la gestión de las finanzas se ha vuelto cada vez más compleja. Los mercados financieros antes eran, bueno, nunca es que hayan sido sencillos, pero bueno, eran mucho más sencillos de lo que son ahora. Entonces, por lo tanto, todo lo que supone, y el mundo económico en general, por lo tanto, las decisiones de las empresas y los gobiernos en lo que respecta a las decisiones financieras cada vez se tornan más importantes debido a esa complejidad, ¿no? Ustedes fíjense lo que digo aquí, se recomienda que la gerencia y por lo tanto la dirección general debería dedicar cerca de un 50% de su tiempo a evaluar las tendencias de la economía y los negocios internacionales. Nos encontramos, sobre todo en las empresas más pequeñas, quizá no en las más grandes, en las empresas internacionales, pero en las empresas más pequeñas, la gerencia emplea su tiempo en las cuestiones del día a día. Y no debería estar ahí, debería estar en otro tipo de rubro, ¿no? Como comento aquí, podríamos decir alguno más, pero eso, ver cuáles son las tendencias económicas, los negocios internacionales, qué hacen los competidores, etcétera, etcétera. Podemos decir que actualmente es vital para la dirección general el estar capacitado para prever eventos futuros y poder dar una respuesta inmediata o cuanto más rápida posible ante los cambios que se produzcan en un sistema económico, ya sea nacional o mundial. ¿Quién está sobreviviendo hoy en día? Tenemos un ejemplo encima de la mesa, no tenemos que irnos muy lejos. ¿Quiénes son las empresas que mejor están sobreviviendo hoy en día ante la situación pandémica que nos enfrentamos? Bueno, pues las que han sabido dar una respuesta más ágil y adaptarse a esa nueva situación dentro de cada uno de los sectores de la manera más insospechada. Yo les puedo decir, el turismo aquí en España, que somos una economía, a ustedes también les pasa mucho, tiene un peso muy importante dentro de su sector terciario. En España, que el turismo o nuestra economía está apalancada de una manera muy importante a turismo, bueno, los hoteles estaban cerrados por la pandemia y porque están cerrado el flujo de turismo. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues han habilitado las habitaciones para hacer espacios de coworking o gente que no tiene capacidad por el teletrabajo que también se ha implantado de trabajar en su casa, bueno, pues que las alquilen a un precio muy razonable y tengan en esa habitación pues tengan un despacho donde ir a trabajar. Los restaurantes pues han empezado a dar comida a domicilio que antes no daban. O sea, cada uno ha tenido una capacidad de respuesta ante esa situación. El que no ha sido capaz, pues muchos habrán cerrado la puerta, otros estarán en proceso y los que están subsistiendo son, y como digo, tenemos ejemplos encima de la mesa ahora mismo, los que han sido capaces de tener esa potencialidad de adaptación y de dar una respuesta inmediata a esos cambios que se han producido en su entorno. Sobre la contabilidad no voy a perder mucho tiempo. La contabilidad es el lenguaje de los negocios, ¿de acuerdo? Básicamente recopila, clasifica, registra, interpreta de una manera sistemática todas las operaciones de la compañía
y se expresa con los estados financieros, que es la base de nuestro rol como financieros, ¿no? Nuestro balance general, nuestra P&L, nuestro estado de resultados y nuestro estado de caja, ¿de acuerdo? Nuestro estado de tesorería. Y después los estados financieros, ¿qué hacen? Bueno, pues presentan ya sea la situación financiera vía el balance general o la situación económica vía la P&L, vía el estado de resultados, de acuerdo a esos principios contables que nos han llevado a elaborarlos. Toda la situación financiera estructurada de todas las operaciones realizadas durante un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, los estados financieros son la base de trabajo del área financiera, valga la redundancia. Aquí quiero identificar cuáles son los objetivos financieros desde dos perspectivas, ¿de acuerdo? Por un lado, lo que es el análisis financiero, o sea, esa parte, digamos, más tradicional, por ponerlo en esa perspectiva, que sería la información financiera, que acabamos de hablar de ella, los métodos de análisis, aspectos como rentabilidad de la empresa, pues todo lo que es solvencia, crecimiento, etcétera. Y después toda la parte de planificación, que es ese nuevo horizonte que se nos abre dentro del mundo financiero. Que estaríamos hablando de los modelos de planificación financiera. Esa planificación después tendríamos que splitearla entre corto y largo plazo, es importante por distintos aspectos, y después los modelos de simulación. ¿Cómo se hace en la práctica esa planificación financiera? Pues con modelos financieros, con modelos de simulación. Yo les puedo decir que llegó un momento de mi vida en que no sabía trabajar sin modelos. O sea, para hacer cualquier o la toma de decisiones, siempre utilizábamos modelos financieros. ¿Por qué? Porque te facilita. Estás simulando, y además se pueden simular escenarios, estás simulando distintas cosas que pueden pasar, pero les puedo hablar desde una subida de los precios de un producto en un mercado. Bueno, pues se simula qué puede ocurrir, cómo va a afectar esa subida de precios, con un análisis de elasticidad de la demanda, junto con la subida de precios, cómo puede afectar eso a nuestros volúmenes y a nuestros precios, por lo tanto a nuestras ventas y a nuestros estados de resultados, o sea, con el consiguiente impacto después en producción, en necesidades de personal, bla, 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 cómo puede impactar eso y cómo puede quedar nuestra P&L después de tomar una decisión de una subida de precios de un peso en México de uno de nuestros productos, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso simulándolo vamos a tener dentro de toda... siempre la planificación, como decía, supone, bueno, elaborar cosas con niveles de incertidumbre, pero obviamente nuestra incertidumbre va a estar mucho más acotada que si pretendemos subir un precio sin saber cuáles van a ser las implicaciones que va a tener esa toma de decisiones, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el proceso de dirección estratégico? Pues dentro del análisis FODA, como ustedes saben, hay un análisis interno donde vemos nuestras fortalezas y debilidades, y un análisis externo donde se analizan las oportunidades y los riesgos que tiene ese entorno, ¿no? Las amenazas. Entonces, tendríamos tres niveles dentro del proceso de formación estratégica. En principio sería la formulación, ¿no? Típico, la definición de la visión y la misión, los objetivos, cuáles son las ventajas competitivas, los planes de inversión, etcétera, etcétera. Después la implementación. Esa implementación, como también mencionaba anteriormente, afecta a toda la cultura de la organización y a las personas. Toda la organización tiene que conocer cuál es esa estrategia para que esté plenamente identificada en dónde quiere ir la compañía, qué estructura de empresa vamos a tener, muy importante, cuáles son nuestras áreas clave de desempeño y nuestro presupuesto de capital. Y en última instancia, el control presupuestario que mencionaba al principio de esta presentación, ¿de acuerdo? Y ahí hablaríamos de toda la planificación. O sea, el control presupuestario empieza por la planificación, el planning, esos modelos que decimos. Entonces haríamos toda nuestra planificación, después mediríamos con nuestros KPIs para obtener nuestro cuadro de mando, nuestro balance scorecard, que nos permita, volviendo otra vez con lo que comentábamos anteriormente, esa búsqueda de la excelencia, y ahí también tendríamos todos nuestros, digamos, plasmados nuestros presupuestos, ¿de acuerdo?
Bueno, aquí vemos básicamente reflejados cuáles son los niveles dentro de cada uno de ellos, ¿no? En la formulación estratégica tendríamos la definición de la visión, la misión, los objetivos, la estrategia y las políticas, ¿vale? Estarían impactados tanto por el análisis interno como por el externo. En la implementación tendríamos todos los programas, la presupuestación y todos los procedimientos, y dentro del control tendríamos la evaluación, ¿vale? Obviamente, la planificación financiera, como comentaba, bueno, pues es parte del proceso de la planificación estratégica. O sea, la estrategia competitiva nos va a venir determinada en base a el análisis FODA, y después vamos a tener dentro de esa planificación la definición de los objetivos, todos los distintos planes de las áreas funcionales, finanzas, marketing, producción, etcétera, etcétera, y todas las políticas de cada una de las áreas funcionales. Ahí obviamente también desde la perspectiva financiera tendremos cuáles son esos estados financieros y los presupuestos, dependiendo del momento del tiempo en el que lo consideremos. Bueno, no voy a entrar en detalle de esta tabla. Básicamente, aquí vemos una serie de conceptos. La planificación estratégica, ¿cómo es? La planificación de gestión y la planificación operativa. En cuanto a horizonte, finalidad, o sea, qué establece, qué niveles de dirección operan en cada uno de ellos, qué complejidad tienen, cuáles son sus puntos de partida, etcétera, etcétera. Como decía anteriormente, ¿qué nos permite, o sea, cuando empezamos en todo este proceso, qué nos permite en esta nueva manera de entender las finanzas en los negocios? Desde la imputación de los datos, empezaremos por planificar, tomaremos decisiones, haremos ese control y luego tendremos es un sistema que se retroalimenta. O sea, ese control no nos debe servir solamente para decir, ahí va, nos hemos equivocado, sino que eso nos debe retroalimentar para volver otra vez al principio a rehacer otra vez todo el proceso empezando por la planificación. De hecho, las compañías suelen tener lo que se llama, aparte de ese business plan, que es un plan a largo plazo, después dentro de su periodo anual suelen tener lo que llaman los rolling forecast, que es un presupuesto que se revisa cuando menos trimestralmente, sino mensualmente, ¿de acuerdo? Y ese rolling forecast sirve para que en base a ese control de gestión, ese control presupuestario, volvamos otra vez a retroalimentar ese sistema y volvamos a planificar lo que nos queda hasta final de año, los meses que nos quedan hasta final de año, para cada vez ir ajustando más, ¿de acuerdo? Y tener el negocio más en control y además poder buscar esa excelencia que decía al principio de la presentación. Bueno, si comparamos cuáles son los niveles organizacionales con las actividades de planificación y la naturaleza del producto final, la alta dirección obviamente es quien trabaja en la planificación estratégica. Los objetivos que busca son las estrategias y las políticas de la compañía. Los directivos de las áreas funcionales trabajarán dentro de esa planificación estratégica en la planificación, especificación y control de la gestión, o sea, implementan las estrategias. Y en el nivel operativo, o sea, los mandos intermedios lo que harían serían el control de actividades, o sea, se buscaría la eficiencia y eficacia en el desarrollo de cada una de las tareas encomendadas a esos grupos de trabajo. Bueno, no hace falta, es un poco otra perspectiva de lo que acabo de comentar. Muy importante, aunque ya lo he dicho, los modelos de simulación dentro de la planificación financiera cada vez toman mayor importancia los modelos de simulación. Los tenemos, compañías que los hacen, bueno, todavía en formato de hojas de cálculo, formatos de Excel, con las ventajas que ello lleva, son mucho más fácilmente de adaptar y de modificar. Otros que están más estandarizados y son aplicaciones ad hoc hechas dentro de la compañía, pero la importancia, quiero remarcar, de lo que son los modelos de simulación para los procesos de simulación, de simulación dentro del proceso de planificación. Y por último, mostrarles un diagrama de EVA, de valor añadido, ¿de acuerdo? En un diagrama de EVA que estamos comparando la inversión en capital con el retorno que tiene ese capital. Entonces,
Ahí nos marca esa línea discontinua de puntos, que sería el coste medio ponderado de capital, cuando estamos creando valor, cuando el retorno de la inversión es superior al WACC, cuando la tasa interna de retorno de un proyecto es superior a lo que cuesta financiar, lo que es el WACC, estaremos creando valor y por lo tanto deberíamos invertir desde una perspectiva estrictamente financiera, mientras que cuando esa TIR sea inversión al WACC estaríamos destruyendo valor y por lo tanto no deberíamos invertir. O sea, como ven ustedes, lo que quiero remarcarles en este rato que hemos estado juntos es la importancia de las finanzas dentro de la organización, o sea, cómo ha evolucionado el pensamiento estratégico de las organizaciones. En segundo lugar, la importancia de las finanzas dentro de las mismas y cómo también ha evolucionado el rol de las finanzas y del máximo responsable, que es el CFO, a través del tiempo. Que piensen ustedes que todas las áreas funcionales de la organización en definitiva están trabajando, y por eso es el último slide de la presentación, la del EVA, todas las áreas funcionales de la organización y la dirección general, la gerencia, están trabajando para la creación del valor para el accionista. O sea, si no somos capaces de obtener unas rentabilidades superiores a nuestro coste medio ponderado de capital, obviamente la viabilidad de la compañía estará en entredicho. Y por mi parte no tengo nada más que compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta o comentario, encantado de atenderles. Gracias, Aurelio. Muy interesante el tema. Si alguien quisiera, ya sea escribir la pregunta o si quiere hacerlo de viva voz, pueden levantar la mano y nosotros les vamos a dar la habilitación del audio con mucho gusto, si es que así fuera, ¿no? A mí, de primera instancia, me gustaría preguntarte, Aurelio, ¿cuál crees que puede ser pues la característica que tiene un egresado de una maestría de administración, de un MBA, en torno a la visión financiera, ¿no? O sea, ¿cuál es su papel, cuál es su rol y cómo sería diferente en función de un egresado de una maestría en finanzas, ¿no? Donde es puramente numérico la visión. Sí, es una pregunta muy interesante, una pregunta francamente interesante. ¿Qué ocurre cuando, o sea, para mí un egresado o un candidato a una maestría en administración es alguien que potencialmente, o sea, estamos intentando formar a alguien que potencialmente va a ser un director general en el futuro, ¿no? Obviamente la carrera profesional de cada uno ya por donde nos lleva, ¿no? O sea, no quiere, desgraciadamente nadie nos asegura a todos ser directores generales ni presidentes del gobierno de nuestro país, pero bueno, pero en cualquier caso sí que va a ser una persona que tenga esa visión global del negocio. Entonces, quizá esa sea la diferencia fundamental cuando hacemos una maestría en algún área funcional, ya sea de finanzas, como bien comentaba Roberto, o no sé, de marketing o de algún otro área funcional. Nos vamos a hacer seguramente mucho más especialistas dentro de ese área funcional, pero no vamos a tener esa visión global que nos da la maestría en administración, o sea, el MBA. El MBA nos va a enseñar cómo esa integración de todas las áreas funcionales, como decía además, las finanzas que están al final de todo ese proceso, ¿no? Entonces, esa manera de entenderlo va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más interesante dentro de una maestría de administración, de un MBA, que dentro de una maestría funcional como puede ser finanzas. Es verdad, seguramente si estudiamos una maestría en finanzas vayamos a ser muchísimo más expertos en mercado de capitales porque sabremos cómo operan, no sé, sabremos toda la formulación para calcular el valor de un futuro. Y a lo mejor en una maestría en administración no llegamos a ese nivel porque no nos hace falta llegar a ese nivel. Se supone que vamos a tener un experto que nos va a hacer esa valoración del futuro o de una opción binaria, por decir algo, no sé, un poco extraño, ¿no? Entonces, digamos, son planteamientos con salidas profesionales creo que muy diferentes. Quizás sería lo que marcaría como gran diferencia.
Gracias, Aurelio. Gracias. Bueno, pues y también aprovecho para mencionarles que junto con el Instituto de Estudios Bursátiles tenemos un programa internacional, ¿no? Cada año nuestro programa, el MBA de la Ibero, tiene unos cursos muy interesantes con el IEB, y esa es parte pues de nuestra alianza, ¿no? Es parte de nuestro trabajo y de agregar valor, ahora que hablabas de crear valor, agregar valor también a nuestros egresados del MBA en la Ibero, ¿no? Entonces, pues agradecerte mucho tu participación, Aurelio, y pues no sé si alguien tiene algún comentario adicional. Parece que no, parece que no. Sí, no sé si hay una pregunta por aquí. Bueno, creo que están mencionando que Ah, muy sí, bien. que si se puede compartir la presentación. Sí, yo te la puedo mandar, Roberto, y la puedes compartir con los chicos, sí. Claro, claro. Muchas gracias, Aurelio. Y además tengo entendido que este video se queda, ¿no? En nuestras redes, en Expo Posgrados también, y lo podemos hacer por acá. Nos preguntan si la maestría tiene doble titulación. Yo diría, no tenemos una doble titulación, lo que tenemos es el programa que mencionaba del MBA con el Instituto de Estudios Bursátiles, que es una especialidad en finanzas, es decir, es extracurricular, pero es parte de la alianza que tenemos con el IEB y que se lleva a cabo cada verano. En las circunstancias actuales, pues lo estamos haciendo virtual, ¿verdad? Así es como lo tengo planeado, pero normalmente tenemos pues parte en línea, una parte más que se hace en Madrid y otra más que se da en Ciudad de México por profesores como Aurelio en Ciudad de México, ¿no? Entonces, así es como trabajamos esta parte del IEB. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? A ver, Aurelio nos pregunta Jesús Ejudo. En México tenemos muy atrasado el nivel de inteligencia de negocios. ¿Tú cómo lo considerarías? Creo que es una asignatura pendiente. Hola, buenas tardes, Jesús. Gracias por la pregunta. Creo que es un tema que está atrasado en muchísimos países del mundo todavía. Yo diría que es un tema que está en boga desde hace muy poquitos años. O sea, hemos empezado a explotar todo lo que es el tema de Big Data que comentaba anteriormente desde hace, no sé, no más de 3, 4 o 5 años. Y además creo que es un mundo todavía por explorar. O sea, que dónde estamos ahora versus dónde se puede llegar es absolutamente, vamos, no sabemos el recorrido que tiene. Os puedo poner un ejemplo, hablando con un colega mío hace no mucho. Ellos tienen un modelo de Big Data, trabaja en una compañía de real estate, pero tiene un modelo de Big Data, y decía que habían entrado en contacto con Mercedes-Benz, con la empresa automoción alemana, bueno, para lo que eran todos los aspectos de, bueno, localización de ubicaciones para sus, no sé si plantas productivas o almacenes o lo que fuera, ¿no? Y entonces que para hacerles ver, como parecía que no estaban muy convencidos de los outputs del modelo, le pidieron una serie de datos y consiguieron darles el color del próximo coche que iba a vender Mercedes en España. El color del modelo que fuera, del color, y el modelo fue capaz de predecir ese color. Imaginaros que dijeron, bueno, pues el próximo modelo que se venda de Mercedes-Benz en España va a ser blanco, dentro de todo el portfolio de todos los modelos. Bueno, pues el siguiente coche que vendió Mercedes fue blanco. Entonces se quedaron francamente impresionados. Con eso os quiero decir que lo que nos queda por explorar dentro del mundo del análisis de datos es absolutamente increíble, es espectacular. Pero iba a decir no el futuro, es el presente. O sea, tenemos que, es un aspecto a desarrollar, y el que no lo haya hecho ya obviamente va tarde. Va tarde, porque la toma de decisiones va a ser muchísimo más ágil y además muchísimo más certera. Como comentaba anteriormente, uno de los aspectos fundamentales que se nos plantea, sobre todo en un entorno como el que tenemos,
es incertidumbre y claro, todo lo que sea intentar acotar o paliar esa incertidumbre en la medida de lo posible, porque es obviamente inviable hacerlo al 100%, pero todo lo que sea intentar paliarla, pues obviamente va a hacer que las compañías puedan competir de una manera mucho más eficiente. Es correcto. Gracias, Aurelio. Jonathan también nos pregunta si consideras que la innovación es parte fundamental de un egresado en MBA o un CFO para la dirección de un negocio. La innovación, aquí hablaría de dos perspectivas, ¿no? Normalmente uno de los aspectos que se trata siempre en un MBA, siempre es aspecto de innovación. ¿Por qué? Porque no todos queremos trabajar. Yo básicamente toda mi carrera la he desarrollado trabajando para terceros en empresas multinacionales, pero no quiere decir que todo el mundo sea así. Hay gente que quiere montar su negocio y desarrollar su negocio. Por lo tanto, ese aspecto de innovación o ese bloque de innovación es muy importante el tratarlo. Dicho esto, no solamente o sea, que la innovación como concepto se ha convertido hoy en día en una ventaja competitiva, pues per se, ¿no? Prácticamente por sí misma. ¿Por qué? Porque no se trata de copiar. Antiguamente podíamos vivir de copiar, hoy ya no. O sea, si copiabas, y bueno, los japoneses lo han hecho muy bien durante muchos años, ¿no? Se han dedicado a copiar, copiaban bien, entonces copiando bien, pues generaban mercado. Hoy ya no, hoy ya la innovación se ha convertido en una ventaja competitiva por sí misma. O sea, tenemos que ser capaces de hacer cosas diferentes y no me refiero solo, perdón, me saltan las ideas, no solo en cuanto a producto, que también, sino puede ser en producto o en forma de hacer cosas. O sea, el hacer cosas diferentes a los demás. O sea, como decía hace un momento, los ejemplos que ponía, que estamos viviendo aquí en España y seguramente en México tendréis alguno muy parecido o otros semejantes, ¿no? O sea, en definitiva, esa capacidad de adaptación al entorno no es más que una innovación. O sea, cuando un hotel, como comentaba, pues dices, pues si yo tengo un hotel, ¿qué hago si lo tengo cerrado? Si no me vienen clientes, pues tengo que cerrar el negocio. Y cuando a alguien se le ocurre, pues dedicar las habitaciones para tener un coworking o alquilarlas como despachos para que la gente pueda trabajar con el teletrabajo, pues es una innovación. Entonces, por eso digo, forma parte de lo que es el presente más rabioso de las compañías. O sea, ahora mismo, si no somos capaces de innovar, mal futuro nos augura. Claro, y nada más para redondear tu idea, no sé si tú compartes el concepto de que para hablar de innovación tenemos también que hablar de el mercado adapte y reciba bien esta idea, ¿no? Porque si no se quedan en ideas en el mercado, pero que no generaron esa transformación de negocio, ¿no? Por supuesto, Roberto. Y sabes, uno de los principales problemas, volviendo un poco a mi punto al principio, cuando decía que dentro de un MBA, y en línea con la pregunta, que claro, dentro de un MBA es importante tratar el tema de la innovación para la gente que quiere elaborar sus propios proyectos. ¿Saben ustedes cuál es uno de los principales problemas que tiene cuando somos o cuando queremos convertirnos en empresarios? Y se lo digo porque he visto muchos proyectos. Es que nos enamoramos del proyecto. Entonces, yo pienso que algo una idea que tengo es maravillosa y entonces me enamoro de ella. Pero hay elementos dentro de ese análisis, de esa inversión, porque no deja de ser un análisis de esa inversión con muchas aristas, desde el punto de vista de marketing, de producción, financieras, por supuestísimo, etcétera. Puede haber aristas que no funcionen. Entonces, ese enamoramiento del proyecto no debe hacer que yo pierda la perspectiva del mismo. O sea, el hecho de porque sea mi bebé, porque yo lo he pensado, se me ha ocurrido y creo que es maravilloso, puede ser que el mercado no lo valore. Les pongo un ejemplo. Estamos trabajando en una empresa multinacional japonesa, yo que sé, que fabrica televisores, ¿no? Y somos el ingeniero. Y entonces hemos empleado un montón de tiempo y de recursos en hacer que cuando cogemos el mando a distancia y le damos al botón de encendido, la televisión se encienda un nanosegundo antes. Ustedes saben lo que es un nanosegundo, en nada. O sea, es una parte millonésima de un segundo. O sea, imagínense, nada. Entonces, al tipo que el ingeniero que lo ha hecho, llega un día y dice,
a mí que soy su jefe, dice, me han dado el premio Nobel por conseguir lo que les estoy contando. Ahora, eso sí, que sepas que me he pulido, me he fundido todo el presupuesto de desarrollo de la compañía. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Darle la enhorabuena por el premio Nobel y automáticamente echarle a la calle por haberse fundido el presupuesto de la compañía sin haber conseguido ninguna ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque el cliente, o sea, cada uno de nosotros, cuando estamos en nuestra casa y apretamos el botón del mando de la tele, no apreciamos que se enciende un nanosegundo antes porque es inapreciable. Entonces, si a lo mejor desde un punto de vista tecnológico es pues eso, de premio Nobel, pero desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista de mercado, uniéndolo con tu comentario, Roberto, no sirve absolutamente de nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que esa innovación, o sea, esas brillantes ideas, no nos enamoremos de ellas y eso nos lleve a lo que tradicionalmente se llama morir de éxito, ¿no? O sea, pretender que una idea brillante, pues al final no sea todo lo brillante, o el mercado no la identifique como todo lo brillante que nosotros creemos que es, ¿no? Así es, así es. Muy bien, para cerrar por aquí tenemos otra pregunta, pero más sobre nuestro programa con el IEB, ¿no? De Guillermo Salazar. Me pregunta cuántas materias se llevan en esta especialidad. Bueno, te diría que son 3 módulos que tenemos ya estructurados con el Instituto de Estudios Bursátiles. Estos 3 módulos se llevan a cabo en 100 horas, si lo queremos cuantificar, hablando de números. Entonces, ese es como lo tenemos estructurado, ¿no? Pensar que 100 horas en nuestro programa, pues son 3 materias, ¿no? Pues gracias Aurelio y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta interesante plática. Ya le haremos llegar de forma virtual su constancia a don Aurelio, agradeciéndole su experiencia, su tiempo y lo gran persona que es, ¿no? Que siempre agradecemos sobre todo eso, la calidad humana de nuestros queridos amigos del Instituto de Estudios Bursátiles. Y pues a todos, no sé si también invitarlos, porque me parece, Claudia, que estamos ya en un evento, ¿no? de becas, donde se está informando sobre las becas. Así es, maestro. Justo en este momento pueden encontrar en la plataforma la liga que los va a llevar a la sesión informativa que tenemos respecto a los apoyos que ofrece la Universidad Iberoamericana para que en efecto puedan cursar su maestría. Pues entonces los invitamos a que nos sigan acompañando en Expo Ibero Posgrados 2021. Muchas gracias a todos. Buena Gracias. tarde. Buena noche, Aurelio. Muchísimas gracias, Roberto y Claudia. Un placer veros como siempre. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego.